Damas, caballeros, muy buenas noches. Un año más tenemos el placer de poder acompañarles en un especial dedicado al Día de las Madres. Al final le dejaré mis palabras dedicatorias para no alargar tanto la introducción, pero por ahora solo quiero decirles que esta entrega va dedicada a todas las madres de la audiencia, tanto a quienes nos acompañan escuchándolo, a quienes físicamente ya no están con nosotros pero siguen acompañándonos porque ya se nos adelantaron en el camino, o a quienes perdieron a su hija o a su hijo. Y para mí es un honor que estén escuchando este espacio, así que este video, les recuerdo, va para todas ustedes. Gracias por estar aquí. Ahora, ¿relatos paranormales relacionados con las madres? ¿Cómo podrá ser eso? Pues acompáñenos a escuchar. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Por favor, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y comenzamos con Mario Luis Estrada, quien desde el Estado de México nos cuenta su historia. Cuando era un niño, teniendo creo que entre 10 y 11 años, es cuando tengo más presente el recuerdo de que en la casa, siendo de noche, de madrugada, cuando llegaba de la escuela y por alguna razón debería estar completamente solo en casa, mi papá estaba trabajando o descansando. Veía a mamá por la casa, sentada en la cocina moviendo los trastes, lugares donde no tendría que estar por horarios. No coincidía con que debería estar trabajando también, o en las noches dormida. Yo le preguntaba a mamá, pero siempre había dos opciones. O no me contestaba, me acercaba para preguntarle que qué hacía tan temprano despierta o tarde, pero ella se iba y no la encontraba. Creía entonces que estaba enojada conmigo. Y la segunda opción, cuando le hablaba, era que me respondía viéndome de una manera muy enojada. No se veía como ella. Me gritaba groserías en varias ocasiones cuando yo le dirigía la palabra. Nunca entendía por qué mamá había cambiado tanto. Hasta que pasó el tiempo, pasaron un par de años y mamá falleció. A ella le dio un derrame por muchas cosas que por ahora están de más contar. Y pues crecimos, mi papá y yo solos. Una tarde que nos reunimos en mi casa, ya se habían ido mis tíos y mis primos. Nos quedamos mi papá y yo recogiendo la casa. Ya tenía 20 años para ese entonces, y le conté a mi papá de aquella etapa, de los años previos a que mamá falleciera. Pero él me dijo que algo de lo que le contaba no era como lo recordaba. Mamá, para cuando yo la veía por la casa, que me daba cuenta, había cambiado su manera de ser conmigo. Ella ya había fallecido. Después esto lo comprobé con mis tíos, porque no creía que pudiera llegar a bloquear ese recuerdo. Solo había bloqueado la fecha en que falleció, porque cuando yo le empecé a contar a mi papá, de niño, que veía a mamá, que le preguntaba en las noches que por qué nunca se iba a acostar, fue que mi padre se dio cuenta de que yo seguía viéndola y una parte de mí no entendía con esto, que mamá ya había fallecido. Hablamos de todo esto. Para mí fue una completa impresión, como casi una revelación saber esto. Mi padre jamás me había mentido, solo no me dijo las cosas en ese momento. Y no es que me las quisiera ocultar, es que pasó algo más en torno a mamá. Hablando de todo esto con papá, le dije que a lo mejor y la razón por la que aún la veía por la casa sería porque se quería despedir de nosotros, que no entendía por qué se comportaba tan mal conmigo. Pero él me dijo: «No, Mario, ella nunca se portó mal contigo. Es que a quien veías no era tu mamá. Ella jamás te habría tratado así. Yo, en esos años que me comentas, luego de que ella partió, creí que era imaginación mía, porque la vi muy pocas veces a comparación de ti, de las veces en que me contabas. Esto antes de que me lo dijeras, pero era muy frecuente para mí, eso sí, el escucharla. La oía pasando por el pasillo, afuera de los cuartos, ya en las noches. Andaba de un lado para otro en la sala, en la cocina, en el comedor,
La oía caminando con los tacones. Por eso nunca te dije nada. La veía solamente de lejos desde mi cuarto. Si por alguna razón dejaba la puerta abierta, ella pasaba de la sala a la cocina y la veía caminando por allá. Me levantaba a cerrarla porque en las primeras veces no me daba tanto miedo. Te digo, creía que me lo estaba imaginando por haberlo perdido, pero cuando me empezó a asustar fue cuando la oía, hablando sola en la sala. Era su voz, pero de repente le cambiaba muchísimo y ya no la reconocía. Era una voz muy grave para haber sido de tu mamá. Por eso te lo estoy diciendo ya, porque no era ella. Y una vez, Mario, salí de la habitación cuando vi que se quedó parada afuera de tu cuarto, y cuando yo iba saliendo del mío, ella volteó a verme y esa no era su cara. Era ella, eran sus facciones, su cabello, todo, pero no era ella. No sé cómo describírtelo. Ahí fue que comprendí que no era tu mamá a quien veía por ahí. Por eso te digo, no se iba a despedir de nosotros. No sé qué quería eso que se veía como tu mamá. Y cuando me contaste que la veías por la casa y te hablaba así, olvídate, todo se puso peor para mí. Mi papá, cuando me estaba contando esto, hasta se sentó en una silla. Se le estaba quebrando la voz. Él no me podía mentir en nada. Se disculpó por no haberme dicho nada en ese momento, pero no sabía qué hacer. Él también vivía el duelo de haber perdido a mamá. Al parecer, los dos lo llevamos de una manera distinta, pero ni uno de los dos entonces habíamos imaginado que mamá aún seguía por la casa. Y a pesar de todo eso, él me dijo que se aferró a la idea de que era nuestra forma de decirle adiós. Sin embargo, hubo una ocasión en la que yo para nada recuerdo esto, pero mi padre me dijo que una tarde que llegó del trabajo, él me encontró durmiendo en el porche. Teníamos como una pequeña cochera en ese entonces. Estaba a salvo ahí dormido. Y me despierta, me pregunta que qué hacía. Y le conté que mi mamá me había perseguido por toda la casa y que salí corriendo porque me asustó. Pero al salir ya no pude volver a entrar porque oí cómo le puso seguro desde adentro. Y también que oía cómo rascaba la puerta, desesperada, desde adentro igualmente, que no me decía nada, solo oía las uñas en la puerta. Que ambos entramos. Él me pidió ayudarle con algo para distraerme, me contó. Me mandó a bañar, me inventó algo de mamá, algo de lo que ni él se acuerda, pero que yo, por ser pequeño y no cuestionarme tantas cosas, ni me di cuenta de que mamá ya no estaba ahí, y que la puerta, por dentro, tenía la llave colgada, la mía, se la había puesto alguien ahí. Y también habían muchos rasguños en la puerta. Una escena muy horrible, me decía papá. Y como pudo, después compró un tipo de pintura para disimular esos rasguños y luego cambió la puerta por completo. Pero que era verdad, ahí había algo que se parecía a mamá, y ambos la veíamos, haciendo cosas diferentes, mi papá oyéndola de esa manera. Y cuando él me dijo que mamá había fallecido, que ya tenía tiempo de yo no verla por la casa, se había dejado de aparecer aquello o no sé, fue cuando yo creí que apenas me había dicho que había fallecido por lo del derrame. Pero no, papá simplemente no volvió a hablar de mamá por la casa, ya que yo tampoco lo hice. Fue algo muy confuso. Quizás ustedes me escuchen y crean que es revuelto de escuchar. Vivirlo lo fue aún más. Había algo que se parecía a mamá y nunca nos quedó claro qué quería. Esperamos que desde que partió haya estado descansando en paz, porque luego nos dijeron por ahí, tocando el tema con unos parientes, que si algo tomaba su imagen podía ser que ella, donde sea que estuviera, no estuviera descansando en paz, porque seguían usándola de alguna manera. Solo esperamos lo mejor para mamá. Fue algo muy extraño, de lo cual ya no nos hacemos tantas preguntas. Había escuchado algo así, referente a que si alguien toma la forma de algún ser querido que ya no está entre nosotros, su descanso se perturba.
¿Qué crees sobre esto? Idalia Domínguez, desde Guanajuato, México, nos comparte su relato. Antes de mudarnos a Celaya, vivíamos mi esposo, mi hija y yo en Valle de Santiago, aquí mismo en Guanajuato. Nació mi hija en el 97 y conforme fue creciendo cumplió sus 6 años. Ella de repente se despertaba en las noches, gritando en su cuarto, por lo que íbamos mi esposo y yo, turnándonos para ver qué había soñado ahora, porque siempre era eso, que mi hija se levantaba diciéndonos que un viejito le hablaba. Cuando le decíamos que no podía ser, su cuarto tenía una ventana, pero la teníamos cubierta con estas puertas de madera, porque esa casa era algo antigua, las ventanas igual. Tenían estas 2 puertas de madera pequeñas, el vidrio cortinas aparte, y daba para el patio. Pero ella siempre decía que no era por la ventana, sino que un viejito se paraba en su cuarto, la despertaba hablándole bajito y le decía que su mamá y que su mamá. Era solo eso. Nuestra hija era muy pequeña como para recordar detalles específicos de lo que este supuesto viejito le decía. Creíamos eso. Y siempre lo tratamos como eso, porque ella se despertaba a mitad de la noche, gritándonos que el viejito. Ya llegamos corriendo. Ella siempre estaba sentada, viendo para todos lados, cuando encendíamos la luz y nos decía que cuando prendíamos esa luz, era cuando se desaparecía. Y mi hija, fuera de esas ocasiones, que nos habrá pasado a lo largo de un mes, por ejemplo, en unas 3 ocasiones, hasta que en una de esas tantas, que esto era ya más que cansado, porque siempre era lo mismo, nos dijo un día que ese viejito le decía que su mamá estaba en la alberca. Así, con esas palabras. Y nosotros le dijimos que estaba soñando con eso, porque seguro vio una película. Y nuestra hija, ella decía que no. Afirmaba que no estaba soñando, que ese señor se le aparecía en la habitación. Y fue también la primera vez que nos dijo que ese hombre salía de la pared y que cuando nos oía yendo para su habitación, era cuando se metía a la pared del cuarto, caminando hacia atrás. Le conté sobre esto a mamá una mañana que mi esposo estaba trabajando, mi hija en la escuela. La casa donde vivíamos en ese entonces nos la habían dejado mis papás hace mucho. Lamentablemente, mi papá tenía 2 años de fallecido para ese momento, por lo que platicando con mamá, contándole esto que siempre decía nuestra hija, me contó que en esa casa, cuando ellos eran jóvenes y vivían ahí, porque se casaron a temprana edad mis papás, conocían a todos. Mi padre tenía muchos amigos cercanos ahí en la calle, y que uno de ellos era un señor que vivía al lado de la que ahora es nuestra casa. Eran de la edad. Mamá me contó que uno de los amigos de mi papá, desde que eran niños, porque esa casa inicialmente era de la familia de mi padre, ellos solían salir a jugar o pasearse por la colonia cuando eran más jóvenes. Mi papá no estuvo en esa ocasión, no lo dejaron salir por andar haciendo tarea, pero resulta que ahí en la colonia llegó uno de estos amigos suyos gritando en la cuadra que el amigo de mi papá y otros amigos suyos se habían caído cerca de la alberca y se habían lastimado. Salieron corriendo algunas personas de las casas, incluida la mamá de este amigo de papá, y se fueron, cada quien por su lado para llegar allá. Ya había caído la noche. La alberca era un pozo, como un pequeño lago aquí en Valle de Santiago. Hace muchos años solía tener agua. La gente iba a nadar ahí. Hoy está completamente seco. Si ustedes buscan cráter La Alberca en Valle de Santiago, les va a salir un pozo enorme y seco. Pero hace mucho la gente de por ahí solía ir a nadar allá. Y por más que la gente contaba que por allá, en ese pozo, salía un monstruo y varias cosas para que no se metieran precisamente a nadar sin supervisión, sobre todo cuando había llovido mucho, iban igualmente. Por eso se fue corriendo la mamá del amigo de papá. Y esa fue la última vez que vieron a la señora,
porque los que estuvieron allá, luego de que fueran a ayudarlos, que no se habían caído al agua, sino en las orillas, porque había como pequeños barrancos. La mamá del amigo de papá se cayó al agua, y como eran días lluviosos, estaba más profundo de lo normal, me contó mi mamá. Y no la encontraron. Siguió lloviendo mucho, y no se sabe si en algún momento después de todo eso la hayan encontrado o no, porque ese amigo de mi papá se fue con su familia a León. Había sido una tragedia y él se quedó solo ahí, por eso se fue. Y ya no lo volvieron a ver hasta muchísimos años después, ya existiendo nosotros. Mas yo no recuerdo haberlo visto de pequeña. Entonces mamá me dijo, siendo tan escéptica ella, nunca creyó en fantasmas ni nada. Me dijo que el señor había fallecido ya hace como unos 10 años, desde aquel entonces, y que mi hija era a quien seguía viendo seguramente. Y al parecer él seguía buscando a su mamá, a pesar de haber fallecido también. Nosotros le dejamos a mi mamá a mi hija unos días. Llevamos a una conocida de mamá para hacerle una pequeña misa al Señor. Le pusimos veladoras justamente ahí en el cuarto de mi pequeña. Pedimos por ese hombre y por su madre. Esperamos unos días, como nos indicó la señora, de ir todas las tardes a hacer unos rezos. Luego ya llevamos a nuestra hija sin decirle absolutamente nada. Y no, ya no se despertó en las noches. Ella ya de grande no lo recuerda, pero nosotros sí. Nos daba miedo escuchar a mi hija contando esas cosas, pero también mucha tristeza por el amigo de papá, quien había perdido a su mamá cuando ella lo fue a buscar, y que al fallecer también, él aún seguía buscándola. Ahora nos vamos con Pamela Hinojosa, quien desde San Luis Potosí, México, nos cuenta esto. Tengo una historia corta de parte de mi mamá, quien me contó que cuando ella era niña vivían en un pequeño pueblo llamado La Borcilla, en San Luis Potosí. Sus papás tenían cabras, marranitos, gallinas y eso. No eran tantos, pero como los tenían en sus corrales, andaba cada animal a sus anchas. Pero ella me contó que teniendo 14 años, recuerda perfectamente cómo ella y mis tíos le ayudaban a mi abuelo a meter a los animales a un corral techado y otros a un cuartito del patio. Esto lo hacían cuando alguien del pueblo, un vecino de ellos, llegaba corriendo ya cuando estaba atardeciendo, gritando que ya venía, que escondieran a sus animales. Apurados metían a los animales, protegiéndolos porque a ella, mis abuelos le decían que a los ranchos, incluido el suyo, iba un hombre que parecía un pájaro. Decían que era un señor de quién sabe dónde. No sabían quién era, pero que este hombre o cosa tenía unas alas enormes. No sabían si iba emplumado o con una ropa larga porque llegaba en las noches y siempre se quedaba en lo oscuro para que no lo pudieran ver. Por ello sospechaban que era alguien de por ahí, porque se escondía, pero le veían la silueta. Veían cómo llegaba volando, se paraba en las bardas, en los techos, y se llevaba a los animales si no los guardaban bien. Mi mamá dice que nunca lo vio, pero sí llegó a escuchar aleteos muy pesados para ser de un animal normal. Hacía un escándalo al aletear, y esto no era seguido. Le llegaban a pasar como 2 o 3 veces al año. A ella nunca le tocó encontrar animalitos sin vida ahí en su rancho o que los desaparecieran, pero mis abuelos le dijeron que antes de que naciera ella, sí les había tocado en varias ocasiones, que era de las primeras veces que oían de eso, y siempre podían anticiparse porque decían que ese pájaro bajaba del cerro y venía volando lento. Era enorme, entonces lo veían bajando de allá. Llegaba ya por la noche, y si se descuidaban, pasaba eso. A mamá, a pesar de escuchar siempre los aleteos y todo, nunca le quedó claro si realmente existía o era real esa cosa. Sus papás decían que sí. Sin embargo, lo que sí ocurría seguido
y que ella veía claramente cuando amanecía es que si llegaban a tener estatuas pequeñas o figuras, por ejemplo la de la Virgen o algún santo, amanecían quemadas desde abajo, como si empezaran a quemarse desde la parte inferior y se detenían más o menos a la mitad. Le pasaba a figuras, imágenes, crucifijos, no importaba dónde los tuvieran, pero siempre que veían a ese hombre en la noche, amanecían así. Por ello, empezaron a quitarlas del rancho para evitarse cualquier tipo de accidente. Nunca les quedó claro qué era esa cosa en realidad, hasta que aquel rancho se vendió. Luego de meses de que eso no volvió a pasar, por lo que tampoco les quedó claro si aquello dejó de ir a los ranchos o seguía apareciéndose por allá. Recuerde que tenemos especiales de años pasados. Se los voy a dejar en el primer comentario para que se dé una vuelta en las recopilaciones anteriores. Y nos vamos ahora con Artemisa Benavides. Desde Argentina nos cuenta esto. En la época de mi vida de la que les quiero contar, habían pasado ya 4 años desde que habíamos enterrado a mamá. Seguía sintiéndose como si hubiera partido hace apenas un día. Aún seguía aprendiendo a vivir sin ella. Es por eso que yo creía que seguía soñando con mi madre, solo de vez en cuando. Eran sueños de lo que fuera. Sin embargo, en esos días, habían unos recurrentes en el que yo llegaba a mi casa y ella se encontraba haciendo el aseo como de costumbre, por lo que yo le pedía que se sentara a descansar mientras yo me encargaría de todo. Y al cabo de un rato terminaba la comida y ya nos sentábamos juntas. Y me acuerdo cómo ella en ese sueño, el que siempre se repetía, me decía que me quería hacer mi comida favorita. Yo le decía que no era necesario. Yo seguía haciendo el quehacer por ella, y mientras barría o trapeaba, yo quería contarle lo que tenía guardado desde hace mucho. Pero ella solo me decía que me sentara. Empezábamos medio a discutir sobre eso, porque no me dejaba hablar, y en esos sueños que siempre pasaba lo mismo. Había algo que se me quedó tan grabado, porque era lo mismo. Me decía que nunca debemos negar un buen plato de comida. Y ya con eso, en el sueño me hacía sentarme, darle la razón. Ya me despertaba y pues me acordaba. Una curiosidad solamente, aunque algo importante, porque les digo, ya tenía 4 años desde que partió, y esos sueños habían empezado de repente. Tampoco es como que esto se repitiera todas las noches, solo un par de veces a la semana, y siempre que sucedía despertaba con la misma sensación rara de no poder contarle cosas porque ella me sentaba a comer. Era raro porque en los sueños sabía que ella ya no estaba conmigo, pero a la vez era como si siguiéramos como siempre. Nunca lo compartí con nadie, sentí que eso era muy personal. Y pues a fin de cuentas un sueño, ¿no? No pasaba nada. Y un fin de semana, con mis amigos y mi novio, organizamos un viaje a lo que se conoce en otros países como balneario. Un lugar donde te puedes quedar a pasar un fin de semana. Hay piscinas, canchas, todo eso, a las afueras de la ciudad. Únicamente iríamos mi mejor amiga, su novio, mi novio y yo. Salimos con el tiempo medido para encontrarnos con los dueños de unas cabañas que estaban en ese balneario. Se manejaban así, y nos iban a hacer la entrega de las llaves. La cuestión es que ese balneario estaba como a una media hora de la casa de una tía muy querida de mi amiga, y quería que pasáramos a visitarla antes de llegar. El detalle es que aunque fuéramos con las horas medidas, no podíamos negarnos porque ya habíamos quedado anteriormente. Y la tía nos estaba esperando. Pero sí fui muy tajante diciéndole que solo pasaríamos de entrada por salida, sin quedarnos tanto rato, por la hora y por el compromiso de aquellas personas. Llegamos con la tía, nos tomamos un café, mientras ellas se ponían al día. Por nuestra parte, los demás, nos la pasamos caminando por el gran terreno que tenían allá, guiados por su tío, quien estaba emocionado enseñándonos un tipo de huertas que tenía. El señor tenía muy buena plática aparte. Y pasó el rato, ya teníamos que irnos, por lo que fuimos a buscar a mi amiga, quien justamente nos comentó cuando llegamos con ella que la comida ya estaba lista.
Los demás nos veíamos entre nosotros. No esperábamos que nos hicieran quedarnos un poco más, pues en exactamente media hora tendríamos que estar allá con los dueños, de forma que le pedí a mi amiga que habláramos en el patio, para decirle que ya nos teníamos que ir. A lo que me dijo que le llamara a los encargados para comentarles que nos habíamos retrasado por un inconveniente. A fin de cuentas, ellos lo entenderían. Y aparte, ellos nos dijeron que vivían un poco cerca de aquel balneario. Entonces podíamos pasar a su casa. Honestamente, tenía sentido. Solo que yo ya estaba un poco molesta porque no me gusta que me cambien los planes a último minuto. Sí, estaba exagerando un poco. Pero pues, ¿qué les digo? En ese momento yo estaba molesta por eso. Yo no les quería llamar, me daba vergüenza hacerlo, y mi amiga tampoco se ofreció a hacerlo. Entonces estábamos ahí afuera, ella esperando a que yo les llamara, cuando de pronto salió la tía para decirnos que ya nos habían servido, que nuestros novios incluso ya estaban sentados. Yo le comenté apenada que ya teníamos que irnos, y ella me respondió: «No te preocupes, ahorita se van. Nunca debes negar un buen plato de comida». Con lo que les conté al inicio, imagínense cómo me sentí. Al escucharla, fue como si algo hubiera cambiado dentro de mí en apenas un segundo, porque de pronto sentía y pensaba que era cierto, no teníamos por qué irnos. Y también caí en cuenta de lo mucho que mi amiga quería a su tía. Era la única familiar que le quedaba de parte de su mamá, quien había fallecido 8 años atrás. Así que rápido le mandé un mensaje a los dueños de aquella cabaña, avisándoles que llegaríamos tarde. Después de comer ya no metí presión para irnos. Quería que mi amiga se tomara todo su tiempo. Por mí ya no había problema. Sin embargo, ella, muy agradecida por el gesto, entendió que ya era hora de irnos. Se despidió de sus tíos, nosotros también, pero cuando íbamos saliendo, nos topamos a su primo, quien luego de saludarlo nos comentó que hace apenas un rato había ocurrido un derrumbe en una de las curvas de la carretera que debíamos tomar, el cual nos hubiera atrasado mucho de haber salido antes. Platicábamos de eso y recibí en ese momento una llamada de los dueños de la cabaña, asustados, preguntándonos que si estábamos bien. Pensaron que íbamos en camino cuando aquello pasó. Le dije que sí, y ya más aliviada, la señora al teléfono me dijo que ese derrumbe había sido de piedras que se habían caído de los costados de por allá y que les habían caído encima a unos autos. Todos estaban bien, pero hubo uno en particular que, a excepción del asiento del conductor, los demás, si hubiera llevado gente, no la hubieran contado, diciéndome la señora que nos pudo haber tocado eso. Luego me comentó que podríamos reagendar sin problema si queríamos para la siguiente semana, porque seguramente iban a tardar demasiado en quitar todo eso. Y le dijimos que sí. Estábamos un poco impresionados por eso. Yo no dejaba de pensar en que sí, pudo tocarnos, puede que no. Pero nos quedamos ahí ese día, porque la tía nos lo pidió para que comiéramos. Mi novio fue el que lo mencionó. Hablamos de eso, bajamos la tensión platicando. De hecho, nos quedamos allá ese fin de semana con la tía de mi amiga. Un plan excelente a último minuto. Y ya por el tema de esa, no sé si llamar casualidad, aviso por parte de mi mamá en aquellos sueños, porque eso, lo del plato de comida, en vida jamás me lo dijo. Después de eso, no volví a soñar con ella, por lo que lo tomé como que a lo que había regresado mamá había sido para avisarme de eso y de grabarme aquello que me decía, para que cuando la tía de mi amiga lo dijera también, le hiciera caso. Gracias, mamá, por seguirme cuidando, aunque ya no estés aquí. Damas y caballeros, cumplimos un especial más. Queremos en este espacio agradecerles a todas las madres que nos acompañan en nuestros pasos, para enseñarnos de todo, de educarnos, de llevarnos por el mejor camino, aun y que cada quien ande cargando con lo suyo, de lo que no tenemos ni idea. Sabemos que no siempre podemos tener la mejor relación que esperamos y que queremos con nuestras madres, por 1001 razones, cada caso es distinto.
Por ello queremos agradecerles también a esas madres que se esfuerzan cada vez más en aprender algo que nunca les enseñaron, a ser mamás, pero también recordar que son personas antes que cualquier posición de la familia. Querida audiencia, disfruten mucho a sus madres quienes las tengan en vida. Abracen y quieran mucho el recuerdo de las mamás que siguen con nosotros aunque ya hayan partido de este plano. En cada palabra que nos enseñaron, cada expresión que heredamos, cada cosa que hayamos aprendido a hacer por ellas, aunque en ocasiones haya sido con mano dura. Y agradecerles de nueva cuenta por no rendirse aunque las cosas a veces se pongan muy mal. Créame, los hijos lo vemos tarde o temprano. Esto también va dedicado a mi mamá, de quien ya les he contado. No solo me mostró una parte de lo paranormal, sino que desde pequeño siempre me fomentó el buscar, leer, aprender de todo este mundo que ahora pudo materializarse como un sueño y como un espacio que nos reúne aquí al día de hoy. Feliz Día de las Madres para todas las que sigan en nuestros recuerdos, que sigamos viendo día con día, cada cierto tiempo, y para aquellas a quienes, a pesar de que algún pequeñito suyo se nos haya adelantado en el camino, de parte de este servidor detrás del micrófono, les agradezco tanto por ese cariño y por ser ejemplo de una mamá, y les mando un muy fuerte abrazo. Coméntenos tanto con su mamá o usted siendo madre, ¿cuál es su mejor recuerdo? Será un placer leerlos como siempre. No olvides seguirnos en las redes sociales que como siempre se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.